buenas noches, te saludo con la paz y el amor del Señor, alimento para el espíritu. Saludamos a las redes, saludamos a todos los que se conectan, le damos gracias a Dios una vez más. Tenemos una palabra hermosa en esta noche para hablar de nuestro Dios. Y si no hay proceso, no hay victoria. Así que debemos pasar por el proceso para tener la victoria de Dios. Así que tengo una palabra que se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice de esta manera: pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué palabra de Dios. Pablo y Sila pasando por el proceso para ver la victoria de Dios. Dice que Pablo y Sila salieron de viaje, fueron a Filipo, fueron a una ciudad, a una provincia, Macedonia. Y dice que fueron caminando y encontraron unas mujeres que estaban orando. Y ellos también se pusieron ahí en ese lugar a estar orando con esta mujer, que una de ellas, su nombre es Lidia. Y realmente hermoso la oración. Y dice que cuando después terminaron de orar, fueron caminando y encontraron a una mujer que estaba realmente teniendo espíritus malos. Entonces dice que se pusieron a orar y dice que la ciudad se alborotó. Fue algo tan grande lo que hizo Pablo y Sila, que realmente la gente se alborotó viendo tantos milagros de lo que estaba sucediendo. Y resulta que se enteraron toda la vecindad, todo el barrio. Y dice que la policía los apresaron a los dos y los metieron en la cárcel. Qué proceso para Pablo y Sila, qué procesos a veces nosotros debemos pasar esos procesos. Si no pasamos proceso, no hay victoria, pero si lo pasamos, la victoria la tenemos en nuestras manos. Así como estos varones que pasaron el proceso y tuvieron la victoria de parte de Dios. Y realmente un alboroto tan grande que tuvieron que meterlos presos en la cárcel. Y dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. No se fatigaron, no se asustaron por el proceso que estaba viviendo ellos, sino daban la gloria a Dios y cantaban himnos. Y dice que los presos escuchaban lo que Dios estaba tocando a esos varones, cantándole himnos a Dios. Y a veces nosotros pasamos por esos procesos. A veces pasamos procesos y desiertos que parece que nunca vamos a salir. Me imagino Pablo y Silas, que realmente tuvieron que pasar por todo ese proceso, por toda esa humillación, lo golpearon, lo maltrataron por hablar de Dios. Y muchas veces te van a maltratar, te van a golpear cuando uno habla de Dios. Pero lo más importante, que en esta noche, el proceso que estás pasando, Dios te sacará en victoria como a estos varones, a Pablo y a Sila. Y dice que ellos cantaban, Realmente a veces nosotros no cantamos ni le pedimos a Dios cuando estamos pasando por el proceso. Pero qué lindo que tengamos esta enseñanza de Pablo y Sila, que ellos adoraban el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que adorar el nombre del Señor y entregarle todo este proceso en las manos de Dios. Y Dios estaba mirando a Pablo y a Sila. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios y los presos dice que lo miraban, estos tan locos, pero no estaban tan locos, porque mira lo que dice en el siguiente versículo.
Y entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermoso confiando en Dios. Qué hermoso es cuando estás pasando el proceso y en el momento como ellos estaban viviendo se soltaron las cadenas. Hubo un terremoto y Dios solucionó todo el problema. Hoy en esta noche Dios te está hablando a ti, que en esta noche entregues todo ese proceso en las manos de Dios para ver la victoria. Pero saberlo soportar, no ponerse tanta aflicción, tanta preocupación. Pablo y Sila descansaron en Dios. Pablo y Sila cantaron alabanza, hacían oraciones, pedían a Dios. ¿Por qué? Por haber hablado de Dios con estas mujeres y realmente fue una bendición de Dios. Y bueno, esos son los milagros de Dios, esos son los milagros que Dios tiene para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu ministerio, para tu trabajo. Debemos pasar por el proceso para vivir la victoria del Señor. Y dice que se levantó un gran terremoto, que tembló la cárcel, dice. Y al instante se rompieron las cadenas. Al instante Dios lo hizo libre. Al instante sabía que Dios estaba con ellos. Y eso es lo más importante, que vos puedas escuchar esta palabra por esta situación en que estás viviendo. Hay una salida, el proceso lo debes pasar, pero tendrás la victoria de Dios si confía en el Señor, como Pablo y Sila confiaron en el Señor y vieron la mano de Dios. Pero no tan solo eso, dice que los carceleros, los que cuidaban a ellos, se asustaron, dice, se escaparon todos. No se preocupen, le dijo, muchacho, no se preocupen, nosotros estamos todos acá y todos los presos están acá, pero están sueltos de las cadenas, porque Dios los había hecho vivir la victoria de su nombre. ¿Y qué pasó después? Dice que después de todo el proceso, que lo habían golpeado, lo habían lastimado, le habían hecho tantas cosas, dice que los mismos carceleros lo curaron, lo asistieron y ellos no se escaparon. Y al final la victoria fue del Señor porque lo tuvieron que soltar, porque no habían hecho nada. Tan solo es hablar de Dios, tan solo nosotros podemos hablar de nuestro Dios. Aunque se levanten cualquier cantidad de gente contra tu vida, sabes que Dios te saca de ese proceso y te da la victoria. Por eso tenés que confiar en Dios, no en los hombres, sino en Dios, en una simple oración, como Pablo y Silas cantaban a Dios adorando su nombre. Y eso es lo más importante. Pero ¿sabe qué? Mientras ellos lo estaban curando a Pablo y a Sila, que habían sido azotados, golpeados, lastimados, y vieron la mano de Dios y vieron la gloria de Dios, dice que en el versículo 31 ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué van a decir? Si vieron el milagro, ¿qué vas a decir vos que estás ahí pasando por el proceso? Vas a ver el milagro de Dios. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de mirar a Dios. Como Pablo y Sila miraron a Dios y no les importó nada. ¿Qué van a decir los demás? Lo metieron en la cárcel. Ellos cantaban, adoraban el nombre del Señor, bendecían. Y realmente fue un milagro que hasta los carceleros, los que estaban cuidándolo y los que estaban adentro, los presos, se asombraron de Pablo y Sila, estando esposados, teniendo los pies con un cepo. Pero Dios es el grande, Dios es el maravilloso y hoy te va a sacar de ese proceso para la gran victoria que vas a tener. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios, vamos a decirle qué grande eres, porque mi casa y yo estaremos con el Señor. Qué linda palabra hoy. El proceso lo tienes que vivir para obtener la victoria. No hay proceso sin victoria y yo creo que si lo estás pasando, muy pronto viene tu victoria. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor, por una palabra que ha venido, Señor, Padre,
Padre, para que tengamos el espíritu, Señor, despierto, el aliento de tu palabra. Padre, te damos gracias. Bendecimos a las redes, bendecimos a los hermanos de la fe, bendecimos a todos, y que este pueblo argentino pueda arrepentirse, Señor, y pueda salir de la cárcel, como así salió Pablo y Sila. Padre, misericordia te pedimos y te damos gracias, Señor, por toda esta bendición de Dios y esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y no te olvides que el proceso que estás pasando viene la victoria. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.